Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los que nos siguen día a día. Un montón de gente. Yo agradezco, cantidad de gente que nos sigue con mucha expectativa, con mucha expectación también, aportando muchos datos, muchos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestras dos líneas de WhatsApp. Yo te voy a pasar esta 093-829-272, 093-829-272. Muchísima gente, ya estamos haciendo muchos amigos y amigas, no lo digo en el sentido inclusivo. Lo digo porque están los señores y las señoras, damas y caballeros. ¿Se acuerdan como aquel vendedor del ómnibus? Mi abuela diría el órnibus, con ese acento entre italiano y español, de aquella época, ¿no? Qué gente buena la de esa época. Estamos en Facebook, en donde estamos, Twitter, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Mirá todo lo que hacemos, no mires mucho mi cara, no soy muy agradable, pero sí escuchá, mirá lo que decimos, observá. Tenés cantidad de columnas, todas editadas por separado, son todas autónomas, como eran antes nuestros poderes, cuando los poderes del Estado eran tres poderes autónomos, con separación de poderes. Lamentablemente ya no tenemos eso. Estábamos hablando hace un rato con un eminente amigo, un jurista de altísimo prestigio, y que yo por un momento digo, qué afortunado que soy, que pueda hablar prácticamente de igual a igual y con esa capacidad de apertura que tiene él y esa bonomía y esa humildad, ¿no? Porque me habla como si yo fuera, no sé, un profesor de Derecho de la Universidad de Bolonia, ¿no? Que es la universidad más acreditada a nivel internacional en las ciencias jurídicas, un egresado con posgrados desde la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua de Europa, la más antigua de Italia, que comenzó siendo una casa de estudio de las ciencias jurídicas, en la cual estudió Cesare de Beccaria, el gran jurista italiano, por ejemplo, a la cual visitó, por ejemplo, Montesquieu, a la cual visitó Erasmo de Rotterdam, a la cual visitó, hizo cursos Tomás Moro, amigo de Erasmo de Rotterdam. Te estoy hablando de pensadores que fueron pergeñando, instruyendo lo que era el proyecto occidental de un Estado de derecho republicano y democrático representativo, con características de representatividad en su democracia, es decir, el voto, el sufragio universal, la contienda electoral, y evidentemente eso llevó a la lógica conclusión, por las ideas que imperaban en la época, de que era necesario convivir de acuerdo a las reglas de la naturaleza. Son las reglas de la naturaleza o la naturaleza inherente a la condición humana, al ser humano y a sus necesidades de organización social en esas épocas, ya después atravesando el siglo XVIII y hacia el siglo XIX, revolución industrial, se fueron afirmando las ideas de organizar racionalmente a la sociedad de acuerdo a estos nuevos pensadores. Tocqueville, Voltaire, eh, Hume, David Hume antes, Thomas Hobbes incluso, Bentham, John Stuart Mill, David Ricardo, por ejemplo, y tantos pensadores, ¿no? Tantos pensadores, John Dewey en los Estados Unidos. Y así siguió ese proceso de los liberales, que vieron que había una revolución en el conocimiento desde el enciclopedismo del siglo XVIII, que esto venía del Renacimiento, el ser humano se había emancipado de la doctrina hegemónica, tiránica, de aquellas monarquías absolutistas que estaban encastradas o ligadas al poder de la Iglesia, había una tiranía cultural y había una tiranía política. Entendieron que había que salir de ahí y fue saliendo el pueblo, pero el pueblo fue organizándose a través de pensadores que legitimaron filosóficamente una manera de ser, comprendiendo desde las bases de la ciencia la naturaleza humana y comprendieron las libertades y comprendieron que las libertades eran individuales y que la sociedad es el conjunto de esas individualidades, pero no como una mera sumatoria, sino que es un conjunto enriquecedor en su dinámica, en su comportamiento, y que el ser humano es un ser también social, que somos un ser eminentemente social, que obedecemos a una identificación por idioma, por raza, por época, que tenemos vínculos familiares muy importantes, que tenemos vínculos afectivos, y siempre tenemos algo muy presente, que es nuestra temporalidad. Sabemos que nos vamos a morir. Sé que no es muy simpático lo que digo, pero el ser humano es un ser de recambio, en su naturaleza, la especie humana se va modificando hasta genéticamente, va recambiando y va aparentemente mejorando en muchos aspectos. Pero lo cierto es que somos seres temporales, lo cual nos impulsa
a los que empezamos a ver todo esto, a pensar de la mejor manera, a aprovechar el tiempo y a ser cada vez más pro vida, pro vitales, hacer lo mejor que podemos con nuestro tiempo, aprovecharlo al máximo, porque sabemos que nos vamos, que estamos de paso. Todo eso entendieron los pensadores liberales. Trato de hacer un resumen, lo más apurado posible, pero que sea lo más claro. Y desde esos pensamientos legitimados se van a legitimar en movimientos sociales importantes, las revoluciones, la Revolución Francesa, caótica en sí misma, compleja, no digna de ser analizada en este pequeño espacio. Una revolución cultural impresionante en Inglaterra que no terminó en campos de batalla, pero fue impresionantemente intensa en los debates, en las batallas políticas. La revolución en Estados Unidos, primer estado de unidad nacional, estado federal, republicano, democrático, representativo, liberal, el primero por excelencia. La primera expresión política de la república democrática representativa y el sistema capitalista económico es Estados Unidos como un Estado independiente de unidad nacional federal, al cual protegió en un momento clave de la historia, creo yo, el presidente más importante que ha tenido esta federación que aún persiste, como lo ha sido el doctor Abraham Lincoln, presidente por 2 veces, asesinado en su segunda presidencia. ¿Por qué? Porque defendió el primer proyecto democrático, republicano, liberal de una unidad nacional, sin monarquía, sin tiranía, sin hegemonía, sin despotismo, sin poder despótico, sin poder tiránico, sino que era un poder de estructura administrativa, burocrática, representativa, racionalizado a través de 34 estados cuando Abraham Lincoln era presidente de los Estados Unidos, con una guerra de secesión donde 13 estados se querían separar y se iba a fracturar y iba a fracasar el proyecto occidental de la democracia republicana representativa que hoy todavía conocemos algunos uruguayos, no voy a decir uruguayas, ya lo dije, que aún conocemos, los cincuentones largos para arriba, algún cuarentón despabilado, pero evidentemente ese modelo en nuestro país cayó, y cayó, como diría Montesquieu, estructuralmente por un tipo de gobierno que es estos gobiernos de la hegemonía cultural neomarxista que plantearon un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial se va trazando en todos los países del mundo. Se va desarrollando a través de los organismos internacionales, los organismos de crédito, de préstamo y también los organismos que autorizan negociar determinadas cosas como inversiones. Uruguay hace poquito asumió también integrarse a la línea verde de producción con la ministra de Economía, invirtiendo, comprometiendo una suma importantísima de bonos del Estado para atraer capitales que condicionan, capitales que van a venir al país, pero que condicionan la producción ganadera, disminuyendo la producción de cabezas de ganado de acá al 2030 por los efectos que producen, el efecto invernadero que producen los gases del ganado vacuno y la materia fecal, y a su vez el necesario uso de fertilizantes, etcétera. Se va a ir también por el lado de la producción industrial del agro, porque están planteando estas líneas verdes, esta especie de mito o dictadura o tiranía cultural del ambientalismo desde Europa, a la cual tiene muy sometida, con la que puede ser candidata a primer ministro en Holanda, la señora van der Leyen, a la cabeza, pero grandes movimientos ambientalistas verdes en Alemania, plantean decodificar, deconstruir, y ya es un hecho, ya se legisló en Holanda, de construir el modelo agropecuario de Holanda, que es el principal productor agrario de Europa. El principal, el primer productor agrícola, no agropecuario, agrícola de Europa es Holanda. Se va a deconstruir ese modelo de gran escala de producción industrial para ir a un modelo artesanal, orgánico, que evidentemente va a empobrecer la economía holandesa. Va a desgastar y va a terminar con el sistema capitalista de producción de Holanda. Y así ha contagiado a países como España, que le está pasando lo mismo, Francia, Italia, que por eso Meloni furibunda está luchando contra todo eso y restableciendo las leyes de orden público, las que tienen verdadera legitimidad en Italia, como plantea Meloni, para no destrozar la economía italiana que estaba teniendo es el cuarto país en valor productivo económico, pero con una deuda impresionante del 150% por los gobiernos corruptos que precedieron
al gobierno de Meloni, agarrados de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial. En Uruguay estamos en el mismo sentido, vamos en el mismo sentido, comprometiendo capitales, atrayendo inversiones, pero condicionando el crecimiento económico de lo que es nuestro natural devenir histórico de país agropecuario. El ganado es la fuente principal de exportación, de productividad y de riquezas para el país. No sé qué haremos, no sé qué haremos si eso lo empezamos a disminuir bajo el mito ambientalista, que a su vez viene con el mito de las energías verdes. Los molinos de viento que le venden energía a UTE que no sirve para nada, los que le venden también UPM. UTE tiene ya gastado 5.500 millones de dólares en esa energía que le venden, con esa producción inventada para crear fondos de inversión, que son grandes cooperativas o corporaciones de inversión para energías que son bastante nefastas para el medio ambiente también. Y así los paneles solares. ¿Se imaginan abastecer por los kilovatios que producen los paneles solares, abastecer una ciudad como Montevideo? Tendríamos que tener estancias y estancias con paneles solares. En vez de sembrar trigo, tendríamos que sembrar paneles solares. Bueno, todos esos disparates se van instalando, pero todo eso está vedado, está censurado por la vía de la omisión, como está censurado eh, poder debatir estos temas y plantearnos, por ejemplo, que sería necesario que el país se plantee un debate en serio si seguir gastando millonarios presupuestos en políticas de género, por ejemplo, en esta justicia que pervirtió a la Constitución de la República, la desautorizó, la desactivó, ¿no? Esta justicia fiscalista, que ahora, por ejemplo, con un fiscal como Pacheco, nos dice que Gasa Yago, él en la investigación que hace en Gasa Yago, no encontró ningún delito. Pueden haber algunos errores, pero no encontró ningún delito. Increíble, hablando con este eminente amigo, me decía, primero habría que decirle al fiscal Pacheco que un dictamen fiscal que establezca con cierto valor, si vos querés jurídico, en ese dictamen, que no ocurrió ningún delito, que no hubo, por ejemplo, abuso de poder, que no ocurrió algo así como actos arbitrarios, tendría que revisar punto por punto lo que la ley establece para el ámbito de competencia de nuestras empresas públicas, todo lo que permite hacer y lo que no permite, y en cada uno de esos puntos fundamentarse en el dictamen fiscal. Pero parece que nos tenemos que conformar con lo que un fiscal diga, como si fuera un pequeño rey, como si fuera un curial de la época romana que nos dice, no, yo no encontré ningún delito, ¿eh? Está ahí archivo. ¿Y la fundamentación, señor? Y a ver, dígame por qué no encontró ningún delito. No hay, es todo lo que la ley dice se puede hacer. Bien, ¿saben una cosa? No es así, porque nuestra ley establece que puede haber capital público y privado, que es lo que se adujo con Gas Yago, que era una empresa que iba a tener capital público y privado, pero en verdad eran dos capitales públicos estatales. No había empresa privada que se iba a fusionar con Gas Yago. Y además, ¿saben una cosa? Gas Yago no funcionó, finalmente no fue una realidad, no fue un hecho. Pero se nos dice oficialmente que gastamos 223 millones de dólares y le pagamos salarios a CEOs de esa empresa, a directores de esa empresa, gente que viajó, que hizo negocios, que participó de comilonas, de banquetes, y quedaron unos palafitos ahí, en el Río de la Plata. 223 millones de dólares. Eso, evidentemente, obedece, por un lado, según mi interpretación y lo que vengo conversando con este doctor amigo, es hay abuso de poder, hay un acto arbitrario, hay un acto administrativo ahí arbitrario que tiene abuso de poder, se podría ir a un contencioso administrativo y en ese tribunal de lo contencioso administrativo, si se determinara que ese acto es con abuso de poder, perdón, con desviación de poder, si es un acto arbitrario con desviación de poder, evidentemente configura el delito de abuso de poder, porque se realizó un acto administrativo, se fusionó capitales, se gastaron 223 millones de dólares para pergeñar una empresa que pase a la órbita del derecho privado, a la actividad privada, con capitales públicos, con capitales de todos nosotros. Dos empresas estatales fusionándose para conformarse como una empresa privada. A su vez, eso está sucediendo en 11 empresas subsidiarias de ANCAP, que fugaron capitales del Estado, capitales públicos estatales, y los llevaron, los trasladaron a la órbita de la empresa privada, que no tiene el control del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que tiene estructuras fijas determinadas, con CEOs empresariales presupuestados, con altos salarios, que tiene con escalafón administrativo y una escala salarial administrativa, pero funcionando como empresas privadas, con dineros públicos, salidas de ANCAP. Son como hijas, como empresas satélites de ANCAP. Pero para esto
se debe contar, para que esto pase, para fusionar empresas o para trasladarlas al ámbito privado de la acción empresarial, se debe contar con lo que dice el artículo 188, para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los directorios, se requerirán, atención acá, se requerirán los 3/5 de votos del total de los componentes de ambas cámaras. ¿Qué tal? Atente al lupo. Se requerirán en total los 3/5 de los componentes de cada cámara. El aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los consejos o directorios nunca serán superiores a los del Estado. El Estado podrá asimismo participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes. La ley, todo esto después es por ley, se van dando cuenta, hay una actitud administrativa, un acto administrativo de parte de un jerarca, por ejemplo, que tiene que hacer este planteo, trasladarlo al Poder Legislativo y el Poder Legislativo deberá resolver, decidir por mayoría si tal empresa se va a fusionar con tal empresa privada, si tal empresa del Estado, como pasó con Pluna y Campiani, por ejemplo. Por ejemplo, querían hacerlo ahora con Gas Sayago y no pudieron, pero nos fundieron en 223 millones de dólares que a su vez están financiando UTE y OCE. La refinanciación de ANCAP es desde la rentabilidad del superávit que tenían UTE y OCE, se trasladó el dinero para ahí, para ANCAP. Bueno, pero el fiscal Pacheco no encontró méritos para decir que habían actos ilícitos. Increíble. La ley por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara autorizará en cada caso esa participación. Esto es condición sine qua non, diría un jurista. Es decir, condición necesaria para que esto ocurra. Que en ambas cámaras se dé por mayoría la autorización de esa fusión de capitales que la Constitución permite, que el capital mixto. Es decir, capital público estatal con el capital privado. Yo me encargo de público estatal, de aclarar, porque puede ser público y no puede ser estatal. Estamos hablando de empresas del Estado, entes descentralizados, servicios descentralizados, entes públicos. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Ya sabemos que por el artículo 47 incluso no se puede porque no admite esa reforma constitucional que fue plebiscitada en el 2004, no permite la fusión de capitales privados ni la inversión de capitales privados siquiera para estructura e infraestructura en OCE. Por ejemplo, bueno, de todo esto y tantas cosas no se habla y eso es, por un lado, una tiranía mediática, porque la tiranía es todo acto despótico arbitrario de gobierno, de poder, el poder de la comunicación, el poder de la información, el poder de la palabra, el poder de legislar, el poder de enseñar, el poder de la educación, todo es poder. Pero cuando eso está enquistado en el poder del Estado, es coactivo y a su vez tiene un viso de legitimidad. Es lo que nos explicó con tanto detalle el doctor Elías Díaz. El proceso de culturización en una sociedad se da con la legitimación filosófica que atraviesa la legitimidad social, es decir, cuando la sociedad aceptó todos esos postulados, por ejemplo, el postulado LGBT, que es mejor vivir en una sociedad con derechos de género, que es mejor vivir en una sociedad con derecho igualitario, con leyes de cuotas, la sociedad igualitaria, inclusiva, le dicen, que es mejor vivir con el modelo productivo del ambientalismo, de la línea verde, que es bueno reconocer a las reservas de minorías indígenas que vuelvan a sus territorios, si quieren crear sus propias naciones que las hagan, como está pasando con los falsos mapuches, y así sucesivamente. Eso se legitimó no solo socialmente, sino que atravesó en el arco de la ecuación de la legitimidad del poder, la legitimidad filosófica desde las universidades del mundo, desde los docentes, de las autoridades académicas, profesionales, que fueron postulando estos axiomas, estos principios de organizar la sociedad de otra manera. Socialmente fue aceptado por una gran parte, no por toda la sociedad. De ahí está el output, o ahí está lo que se llama la flexibilidad social. No todo es tan hegemónico, pero lo hegemonizaron cuando lo legitimaron en el Estado. Cuando pasa a ser derecho, cuando pasa a ser ley vigente, que a su vez, como nuestro Estado desactivó la Constitución, evidentemente nos quitaron el Estado republicano democrático de derecho y nos instalaron un nuevo orden jurídico
legal, social, al que yo llamo el neomarxismo cultural instalado en el Uruguay. Un Uruguay colectivista, corporativista, que está comprometido en sus finanzas, en sus capitales, con la línea colectivista neomarxista de este nuevo orden mundial, Agenda 2030, desde la ONU, la UNESCO y todos los organismos internacionales. El Club de Bruselas, el Club de Davos y evidentemente esa gran internacional comunista que se radicaliza en el Foro de San Pablo en su otra expresión o vertiente política que es el Frente Amplio del PCNT, versión carnívora, radical, ya del marxismo cultural que lo aceleran hacia el proyecto socialismo del siglo XXI, que es el modelo madre que establece Cuba con Venezuela y que se va a instalar oficialmente en todas las izquierdas de base estructural militante de América Latina en el Foro de San Pablo, cuando nace en aquel acuerdo que hicieron Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro. Sobreviene Grupo de Puebla, que es el que va a instruir las campañas políticas, las finanzas, las estrategias, en el cual está muy activo y participando mucho José Mujica, es el que va a instruir desde las cabezas pensantes de los líderes políticos, desde los ex primer mandatarios, desde ministros, está Zapatero, está Evo Morales, está Humberto Correa, están todos los popes, está el presidente, el primer ministro actual de España también, está Pablo Iglesias, y ni que hablar todos los integrantes del PCNT, de la FEU, todo eso está integrando el Grupo de Puebla y Foro de San Pablo en la versión más radical. Entonces Uruguay está en una lógica de debate político, de contienda política, entre una centro-izquierda progresista, alineada al nuevo orden mundial, que es este gobierno, y una izquierda radical, ya marxista, entre marxista, trotskista y marxista-leninista, alineada al Foro de San Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido estamos viviendo en este momento histórico, digo, una tiranía. No estamos viviendo una plena democracia. Pero claro, tengo que otra vez advertir que este análisis proviene de los principios, la lógica de los principios republicanos democráticos, de un Estado de Derecho, de esa democracia republicana representativa de los liberales de los que yo te hablaba. Y cierro el comentario con esto apelando a Montesquieu. Lo voy a decir de memoria, no encontré lamentablemente la página. Montesquieu dice que hay modelos como las monarquías que estructuralmente son despóticos. La monarquía era el gobierno de una persona. Por eso el despotismo es el gobierno de unos pocos o de un grupo social o de una clase política, de la casta, como dice Milei. Y aclaro que yo esto lo vengo tratando hace muchos años atrás. Milei no inventó el liberalismo, que quede claro, porque después muchos van a decir, este que es un militante de Milei. No, yo soy uruguayo, yo no tengo nada que ver con Milei. Yo simplemente estoy aludiendo a personalidades que hoy están en boga y que puede ser un futuro presidente, nada más que eso. Yo vengo hablando de liberalismo, democracia y república hace muchos años y antes de esta radio. Quiero aclararlo eso. Entonces, cuando hablamos de esta tiranía, nos decía Montesquieu, tenemos que pensar en un régimen de gobierno, en un modelo político. El modelo político monárquico, por ejemplo, el aristócrata también con variantes, eran modelos despóticos, porque tenían la ética del despotismo, era la ética del poder social, del poder de ese grupo social, de esa clase social, como eran los, se les llamaban los centenarios o centuriones que eran los patricios en la Primera República Romana. Eso se traslada hoy a nuevas monarquías o tiranías del poder que son las ideas totalitarias, la tiranía del poder neomarxista o el poder woke de esta agenda. Es un poder tiránico que es de clase social y política profesionalizada en ese poder, pero en ese modelo del poder, en ese modelo del poder, en esos axiomas y principios. Y no van a permitir que eso se discuta. Y ahí la tiranía. Entonces dice Montesquieu, la tiranía funciona por dos mecanismos. Por el abatimiento de lo que la contradice. Por ejemplo, se prohibía siempre en las monarquías europeas absolutistas, era natural prohibir, estaba explícitamente prohibida la sátira, la obra humorística, el humor, la ironía contra la monarquía, contra su modo de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Por abatimiento, es decir, por prohibición, por persecución policial, por censura, abatimiento. Esa es la primera parte. Y la segunda parte de esa tiranía es la legitimidad de delitos. Se van legitimando delitos. Cuidado, que si yo esto lo dijera en Canadá voy preso, ¿saben? Yo cuando hablo acá de que la ideología de género es insustentable para el país, que no le sirve,
que la línea verde es un mito ambientalista dentro de la misma línea woke o neomarxista, en Canadá vas preso, por ejemplo. En Canadá vas preso si vos te oponés como padre a que tu hijo y tu hija chiquito prueben todas las maneras sexuales posibles, hasta meterse el dedo en el ano, por ejemplo. Vos vas preso si estás en contra de eso. ¿Sabías que acá en Uruguay, los estudiantes de ciencias sociales, los estudiantes, por ejemplo, de ciencia de la comunicación, en materias específicas están obligados a participar, como que eso es parte del curso, obligados a participar de marchas gay y de las marchas por los desaparecidos, aduciendo de que deben hacer trabajos de campo y estar integrándose a esas marchas? ¿Sabían eso? Bueno, tiranía. Es decir, se van legitimando muchas cosas. Antes de cerrar esto, Damián, quiero escuchar al periodista Pupo que habla precisamente del fiscal Pacheco. Volvemos al tema Pacheco y ahí vamos al tema tiranía del sistema de justicia. ¿No? Tiranía, tenemos tiranía de leyes de género, tiranía de leyes de paridad. Pero ojo, esto no está en los medios masivos de comunicación, porque por omisión, por soslayo, evitan estos temas y tiranizan en la información. El común de la gente no está entendiendo en el país en el que está viviendo, no saben dónde estamos, no están sabiendo en dónde estamos. Vamos a escuchar al fiscal Pacheco no, sino lo que evalúa precisamente este importante periodista uruguayo que también está librando la batalla cultural. Archivo y del perdón. Año que empezó con el archivo de la causa del exdirector de Convivencia, Gustavo Leal. Y además, a pedido del abogado defensor de Gustavo Leal, rajamos a la fiscal Fossati, en fiscalía. Año del archivo y el perdón. La misma fiscalía que ahora, con el puño y letra del fiscal Pacheco, archiva la causa de Gas Allá, una de las jodas más grandes que ha habido en el Uruguay en la última década. 9 años haciéndonos perder dinero a todos los uruguayos en una empresa fantasma, que solamente se justificó en los primeros 6 meses cuando tenía alguna expectativa de que en Argentina pudieran comprarnos el gas. Luego de eso ya se sabía que no íbamos a tener clientes, que no íbamos a conseguir clientes nuevos y mantuvieron la empresa 9 años. Nos hicieron perder 283 millones de dólares. La misma gerente general se aprobó ella misma la indemnización por despido. ¿Cómo no les da vergüenza? El mismo fiscal Pacheco dice que hay tufo a irregularidad, hay tufo a cosa desprolija, hay cosas que no cierran, pero sin embargo archiva la causa porque entiende que no hay conductas penalmente punibles. ¿Dónde quedó el delito de abuso de funciones? Que ya le están haciendo caso a cuenta a Fernando Pereira, que lo quiere hacer derogar. Increíble. Año del Increíble. archivo y del perdón 2023 y espero que no cierre con el archivo de la causa ante la arena. No sea cosa que como allí cantó Ricky Martin y bueno, aún suenen los ecos de La Mordidita, que es lo que cantaba Ricky, entiendan que es demasiado poca entidad como para seguir la causa y la archiven también. La verdad, preocupante lo de Fiscalía. No quiero atribuir ninguna intención ni quiero atribuir ninguna conducta penalmente punible a ningún fiscal, pero la verdad genera y levanta mucha sospecha. Esto dice Pupo. Y bueno, en gran medida en consonancia con lo que venía diciendo, ¿no? Respecto a que ahí queda bastante claro, hay hechos que van demostrando con toda su clara apariencia que hay abuso de funciones, hay abuso de funciones, hay perjuicio además. Abuso de funciones es cuando es con perjuicio de la administración, de los recursos públicos también. Y acá hay un perjuicio, ¿no? 223 millones de dólares que se gastaron, se pagaron sueldos, no funcionó, no se hizo realidad tampoco, pero a su vez tenía una clara ilegalidad que era fusionar dos empresas estatales con la expectativa de que una empresa argentina o argentina nos comprara el gas. Increíble, ¿no? Y se archivó. ¿Cómo se archivó la causa que venía investigando la fiscal Gabriela Fossati a raíz de esa reunión privada que tuvo un abogado de el ex director de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, a quien también menciona el periodista Pupo, y que decidió también de modo arbitrario, sin argumentación firme, jurídica ni por especialidad,
sino que fue un acto administrativo completo y arbitrario de separar del cargo a la titular fiscal que venía investigando una red de conexiones muy compleja, una red delictiva, profesional, una asociación para delinquir, en la cual estaba implicado Astesiano como una fichita más, que fue el fusible de una causa, y ahí la cortaron, ahí archivaron. Como diría D'Angelo, el querido humorista uruguayo, en un programa de radio que él tenía, cuando cerraba el programa, no desconfiaría, usted no desconfiaría. Tiranía, ¿no? Actos, actos legislativos, dice de Becaria, de absoluta innecesidad. Cuando se legislan, cuando se legislan leyes, delitos que no son de necesidad natural, son tiránicos. Cuando no obedecen a la necesidad natural. Tiranía, cuando se somete al abatimiento de la opinión contraria, cuando carecemos de libertad, cuando la otra posición no está presente en los grandes medios de comunicación, no está presente en los legisladores, que ya están culturizados con esta legitimidad jurídica de la que hablaba el doctor Elías Díaz. Tiranía, por abatimiento, por hegemonía cultural, ya por colonización de las mentes colectivas y porque se transformó en un orden legal nuevo que ya abiertamente, de modo tácito y operativo, desconoce los mandatos de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque legisló delitos, porque legisló un sistema de justicia que la Constitución no reconoce. Que esa norma fundamental, esa hipótesis de organización social, política que nos da soberanía, no está siendo reconocida por este nuevo sistema, por esta estructura de poder. Ya siquiera se trata solo de adjudicar abuso de poder o actitudes ilícitas de parte de fiscales. Es la estructura la que hay que visualizar. Es el sistema de justicia que nos han legislado desmontando al proceso judicial de las garantías del debido proceso, el juez técnico imparcial de garantías, el juez que se responsabiliza, la carga probatoria y la sentencia debidamente argumentada sobre la base de la prueba en la interpretación o aplicación de las leyes que el juez debe saber interpretar y aplicar, atravesando las instancias procesales, judiciales, que son garantías de la ejecutoriedad de la sentencia hasta llegar a la sentencia con fuerza de cosa juzgada. Eso no lo tenemos más. Estamos ante una tiranía estructural, funcional de un sistema de justicia que está reclamando a viva voz otra constitución, porque están conformando otro país. Y tenemos, por supuesto, un sistema colectivista, productivo colectivista, con este sistema integrado de monopolios compartidos entre las cúpulas sindicales del PCNT, Partido Comunista de Uruguay, Cámara Empresarial y el gobierno, en esas mesas tripartitas de negociaciones colectivas con Consejo de Salarios, que tanto le reclama y que lo tiene en la lista negra la propia Organización Internacional del Trabajo. Pero ustedes escuchan hablar algo de todo esto en los medios masivos de comunicación. Tiranía, por abatimiento, vuelvo a Montesquieu. Qué crack Montesquieu. Parece que me hablara hoy. Por abatimiento, qué linda palabra. Porque abatir significa todo eso. Censurar, perseguir, tipificar delictivamente lo que no me gusta de vos. Lo que vos me estás diciendo no me sirve. No sirve los intereses. Déjalo ahí, que sea un loquito de una radio que hable ahí. O al otro también, es otro que está allá. Son los paranoicos de la teoría del complot. Y los conforman con 24 palabras los demás y siguen para adelante, legislando y vendiendo el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de sus necesidades. Vamos a una pausa y recibimos al diputado Conrado Rodríguez.